palabra porque los próximos 6 mensajes que estaré dando los jueves vienen de la mano de lo que voy a hablar el día de hoy. Así de que si usted se quiere instruir, si usted quiere crecer, si usted desea conocer lo que es un verdadero liderazgo, usted va a estar aquí. Amén. Así es de que, y va a haber muchos cambios desde el altar, hermanos. Si somos representantes de un gobierno, tenemos que estar como tales en el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Abra su Biblia en el libro de Romanos. Can you guys open your Bible and book Romans 8, verse 28? Hoy voy a predicar bilingüe. Amén. Gloria a Dios. Eso todo fue todo lo que estudié. Póngase sobre sus pies, hermano, por reverencia a la palabra. Recuerde que siempre que iniciamos un servicio en la palabra tenemos que ponernos sobre nuestros pies en señal de rendición a Dios. Amén. No al pastor, sino a Dios. Dígale al que esté a su lado: yo tengo un llamado sin opción. Un llamado sin opción. Esto está difícil, hermano. ¿Sabe? Me cansé de pastorear niños. ¿De verdad? Porque usted dice que es adulto, pero se porta como un niño. Y quieren que mire, hermano, quiere traer al pastor trabajando, quiere traer al pastor aconsejando, quiere traer al pastor predicando, quiere traer al pastor haciendo de todo. Y más aparte, cuando se van de la iglesia, quieren que el pastor ande atrás de usted. Y el Señor me dijo: el liderazgo está débil. ¿Está conmigo? El liderazgo está débil. Y Dios comenzó a tratar primeramente conmigo. Y hoy le voy a hablar de eso porque usted es algo que usted y yo debemos de entender. Amén. Dígale que esté a su lado con más fuerza: yo tengo un llamado sin opción. Romanos 8:28, ¿lo tiene? ¿Qué le dice a los que nos ven en la casa ya, hermano? Aguantando la lluvia. Congrégate, dile al que esté a tu lado: qué bueno que tú eres un cristiano todoterreno. Llueve, truene, relampaguee, tú vienes a tu llamado. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así a la cuenta de 3, todos juntos, 3 versículos. 1, 2, 3, ¿qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, diga conmigo, esto es conforme a su propósito son llamados. Dile que está a su lado: todo lo que te pasa te ayuda para bien, para madurar, para crecer, para avanzar, para fortalecerte, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Verso 9, ¿qué dice? Porque es que a los que ¿cuándo los conoció? Ayúdeme, ¿cuándo los conoció? ¿Cuándo los conoció? A ver, más fuerte: ¿cuándo los conoció? Antes. ¿Y qué dice después? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre los hermanos. Verso 30, ¿qué dice? Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Está conmigo? ¿Está listo para recibir? Levanta tu mano derecha, dile: Padre, envuélvenos en tu palabra viva y eficaz y efectiva, Señor,
que mi alma y mi espíritu y mi corazón hoy puedan recibir un alimento, Señor, conforme al llamado que tú me has hecho, Señor. Y hazme entender, Señor, que todo lo que yo vivo es para crecer y madurar en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, dele una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. He estado luchando toda la semana, hermano, con este mensaje. He estado luchando toda la semana con esta palabra y incluso todavía el día de ayer le dije a mi esposa, no sé cómo predicar esta palabra. Y orando, y esta mañana el Señor me levantó temprano a orar, hermano, y estaba yo orando y preguntándole a Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Porque mire, hermano, en la carne, un líder, un pastor, viene, predica, dirige y está pensando lo que va a predicar la semana que viene. Eso es en la carne. Pero en el espíritu, mientras predicas, ya Dios te está dando una palabra para que puedas dirigirte y conducirte delante de Él. Por eso es importante. Mire, la Biblia dice que una de las cosas que Pablo le habló a Timoteo y a los corintios y a los tesalonicenses y a los efesios les dijo que pudieran ver con los ojos del corazón. Cuando una persona comienza a ver con los ojos del corazón, comienza a ver en el espíritu. ¿Está conmigo? Y Dios, hermano, comienza a hablarnos, pero mire, dice, y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, la soberanía y la capacidad de Dios de manejar el aspecto de nuestras vidas es demostrada por el hecho que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. O sea, Dios tiene el poder, diga conmigo, Dios tiene el poder para manejar mi situación y madurar mi vida. ¿Está conmigo? Dios te va a pasar por el proceso, Dios te va a pasar por la lucha, Dios te va a pasar por un momento donde sientas que realmente estás solo, sola, pero Dios tiene el control de todo eso, pero Dios quiere enseñarte que Él está contigo. Y dice, en el verso 18, Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto, vaya conmigo ahí un poquito atrás, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros se ha de manifestar. Dile al que está a tu lado algo, este versículo. Dile este versículo, el verso 18. ¿Qué dice? Por cierto que tengo las aflicciones ¿de qué tiempo? De este tiempo. Dígale que esté a su lado, lo que estás viviendo, el proceso que estás viviendo no es nada para la gloria que viene sobre tu vida. Uy, ¿sí lo está entendiendo o no lo está entendiendo? El problema que tú tienes ahorita no es nada para la gloria que viene en camino. O sea que Dios nos está diciendo que lo que estamos viviendo no es nada para la gloria postrera que viene sobre cada uno de nosotros, iglesia. Y dice, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien. No solo algunas, todas. Diga conmigo, todas. Ahora, Él obra en cada una de las cosas para bien. Esta promesa es para aquellos que aman a Dios dentro del marco del entendimiento bíblico del amor de Dios. Mire, ¿qué hace Dios? Dice Dios. La gente dice, Dios es amor, ¿sí o no? Y no se equivocan.
Pero por el amor que Dios le tiene a sus hijos, ¿qué dice Dios? Al que yo amo. Uy, a ver otra vez. Al que yo amo, corrijo y disciplino. Cuando viene la corrección y la disciplina de Dios, muchos no nos gusta. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Amén. Dile al que esté a tu lado, no te duermas, porque ese sueño es del diablo. ¿Cómo que se duerme en la presencia de Dios? Amén. Y dice que a los que llamó, justificó y glorificó. Dios, mi hermano, en otras palabras, dile al que esté a su lado, ¿crees que Dios te llamó de la noche a la mañana? ¿Crees que Dios te llamó de la noche a la mañana? ¿Crees tú que es una casualidad que estés aquí? No, dice Dios, yo Jehová te escogí desde el vientre de tu madre. ¿Está conmigo, iglesia? Pero ¿por qué hemos venido proceso tras proceso tras proceso? Porque vivimos en un mundo y en un cristianismo que nos gusta hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda. ¿Qué Dios quiere? Que yo sea el super pastor, que usted sea el super líder, que sea usted el super papá o la super mamá. Ser el super pastor o el super líder o el super hermano o el super mamá o el super papá o el super hermano, eso quiere decir que usted y yo no tenemos visión. ¿Cómo, pastor? Bueno, la Biblia dice ir y hacer discípulos en el mundo. Tu trabajo y mi trabajo es reproducirnos. Uy, qué serio se quedó. Desde el principio, ¿qué dijo Dios? Y bendijo al hombre y a la mujer y les dijo fructificar y multiplicar. ¿Sabe el problema del liderazgo cuál es? Que piensan que si delegan el trabajo, Dios les va a quitar la unción. Que si delegan el trabajo, les van a quitar la posición que tienen. ¿Y qué es lo que viene? El celo, la discordia. Pero el delegar solamente Dios está diciendo, aprende a vivir en mi presencia sin sentir toda la carga del ministerio. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de los ministerios? El celo. Yo quiero ser mejor que él. Yo quiero ser mejor que ella. Y andamos buscando ser los mejores, hermano. Y el verdadero liderazgo no viene a ser, hermano, de acuerdo a las actividades que hacemos. El verdadero liderazgo dentro de la presencia de Dios es aquel que sabe delegar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale que esté a su lado, todas las cosas nos ayudan para bien. Y al que llamó, predestinó, y al que predestinó lo justificó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos con el primer llamado. Ya le di la introducción. Vamos con el primer llamado. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 2 versículo 1. Acuerde que estamos hablando un llamado sin opción. Éxodo capítulo 2 versículo 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que son 7 mensajes, amén. Y no todos los voy a predicar yo, va a haber personas que van a estar predicando aquí en estos próximos jueves. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Éxodo capítulo 2 versículo 1, ¿lo tiene? Ok, ¿qué dice?
Un varón llamado a la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví. Verso 2. La que concebió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era medio fellito, dígale al que esté a su lado, en Dios todos somos hermosos. Dígale al que esté a su lado, en el diablo todos son feos, rabones, cuernudos y coludos. Pero en Dios todos somos hermosos, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Mire, era hermoso, ¿y qué más? Hermoso, y le tuvo escondido 3 meses. Verso 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y la colocó. Imagínate, tráeme la canasta, hija, tráeme la canasta. Rápido, hija, córrele, córrele, córrele. Hoy te vamos a levantar una ofrenda para que los hermanos se pongan más gozosos en el Señor. Amén. Los voy a hacer que se sientan como aquella iglesia que decía Pablo. Dice Pablo, aquella iglesia que no tenía que comer, aquella iglesia que no trabajaba, aquella iglesia que estaba en quiebra, era la iglesia que más me sostenía cuando iba a predicar, y es la que glorifico y es la que le pido al Padre. O sea que fuera la iglesia más bendecida, hermano. No, es que usted tiene que entender, mire, aquí la gente que más tiene es la que menos ofrenda y diezma. Porque su pobreza está en la mente. Mire, diga conmigo, y acababa de nacer el niño. Y ya no lo podían ocultar, hermano, pues la belleza era tanto y el diablo no lo soportaba. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo el diablo? Vayan de casa en casa. Cuando nace Jesús, ¿qué hizo el diablo? Vayan de casa en casa. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo? Agarró la canasta, o sea, agarró la canasta, la calafateó. ¿Sabe qué es calafatear? O sea, la preparó, la selló bien selladita para que pudiera flotar en el agua con el niño. ¿Cómo se llamaba el niño? Moisés. Diga conmigo, Moisés. Y la hermana Miriam lo aventó al agua. Aviéntalo al agua, hija, pero que no se voltee la canasta. Y dice que la canasta iba con el agua y Miriam iba cuidando la canasta. ¿Y dónde cree que llegó ese niño? Usted ya conoce la historia. ¿A dónde llegó? A las manos de la hija de Faraón, ¿sí o no? Ok. Ahí le va. Diga conmigo, un hijo de Dios, predestinado por Dios, llamado por Dios, justificado por Dios. Uy, siento la presencia de Dios. Mírame, mírame. Ahí va el que Dios escogió, el que Dios predestinó, el que Dios santificó. Ahí va. ¿Está conmigo? Míreme, míreme. ¿Estudió Moisés? ¿Estudió Moisés? ¿Se preparó Moisés? ¿Era un hombre de guerra Moisés? ¿Era un hombre de habilidades Moisés? Moisés lo tenía todo. ¿Tenía palacio Moisés? ¿Era favorito de Faraón en ese tiempo? Sí, Moisés lo tenía todo. Imagínense a la hermana y a la mamá. A ver, llora, hija, llora así. Dile, ay, mi hijo está perdido. Dilo, dilo, dilo. Pero llorando, ¿eh? Mi hijo está perdido. Ay, Señor, míralo cómo anda el muchacho, Señor. Y ahí están orando, llorando, llorando. Hasta llegó el día. Dile que esté a tu lado. Llamado,
sin opción. 40 años en Egipto, 40 años en el ejército, 40 años preparándose, 40 años dirigiendo la arquitectura de Egipto, hermano. Pero llegó el día que el que había sido llamado por Dios tenía que tomar una decisión porque no tenía elección. Usted y sus hijos pueden hacer lo que les dé su regalada gana, pero cuando viene el tiempo y el llamado de Dios, uy. Ahorita siento la presencia de Dios, hermano. Yo le estoy diciendo, yo nunca predico un mensaje y luego otro. Yo siempre le doy 5 o 6 mensajes cuando predico palabra de Dios, hermano. ¿Sí o no? Por 14 años he sido así. Y llega el día, hermanos. Vaya conmigo a Hebreos 11:24. Gracias, hija, gracias. Levanta la barquilla. Hebreos 11:24. Mire allí. 11:24. Hebreos 11:24. Ya casi termino, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me dice un amén cuando ya sea ahí. ¿Qué dice, hermanos? Por la fe Moisés, hecho ya grande. ¿Qué hizo Moisés? Dígale al que esté a su lado, eso le va a pasar a mis hijos. Eso le va a pasar a mis hermanos. No, yo necesito una iglesia que lo crea. Déjeme decirlo otra vez. Yo necesito una iglesia que lo crea. Que no importa lo que estén haciendo mis hijos, tarde o temprano se van a tener que rehusar y dejar todo lo que están haciendo, porque el llamado que de aquel que los escogió desde antes de la fundación del mundo, que los escogió desde el vientre de su madre, los hará retomar el camino por el cual fueron llamados. O sea, en otras palabras, no van a tener opción. Su única opción será servir al Señor Jesucristo. Y mira lo que dice ahí. Verso 25, entiéndelo. ¿Qué dice el verso 25? A ver, ayúdenme. Esto es para usted que anda ahí, hermano, con un pie en el infierno y con otro pie en la gloria de Dios, hermano. Mire, cuando usted tiene un llamado de Dios, mire, diga conmigo, cuando yo siento el llamado de Dios tan fuerte. Verso que sigue, ¿qué dice? El 25, ayúdeme con el 25, entienda lo que dice. Pero como usted no tiene identidad de líder, cuando alguien lo maltrata o lo critica o lo señala o le dice algo, ¿qué es lo que hace? Se va de la iglesia. Porque usted no, oiga, a ver, míreme. ¿Usted no quiere ser maltratado? ¿Usted no quiere ser criticado? Pero sí critica al pastor y sí maltrata al pastor y sí malmodea al pastor, ¿verdad? Pero cuando Dios arrecia tu llamado, usted no quiere ser tocado. ¿Cree que Dios te quiere quitar tu carácter? No, Dios lo quiere pulir, iglesia. Pero dile al que esté a su lado, hoy declaro en el nombre de Jesús que Dios me va a quitar este corazón de gallina correlona.
Oiga, ¿usted prefiere andar más en los deleites del mundo que estar en la presencia de Dios? ¿Quién no ha entendido su llamado, iglesia? Estoy cansado de que usted, ay pastor, tengo luchas, pastor, y cree que yo no las tengo, hermano, hermana. Pero usted no quiere ser maltratado, usted no quiere ser corregido. Y dice aquí que Moisés prefirió ser maltratado que estar allá. Mire, usted quiere estar en el mundo viviendo feliz, ¿verdad? Pues Moisés se negó a todo eso. Qué serios están hoy. Pensé que se iban a avivar más, pero están no acabo. Amén. Verso 25, ayúdame otra vez. Entonces, antes de ser maltratado con el pueblo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, ayúdeme. Dile al que esté a tu lado, tú que andas de tibio, gózate cuando te critiquen, dale la gloria a Dios cuando te critiquen. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ya no te va a doler lo que digan, ya no te va a doler lo que te critiquen. Dale la gloria a Dios porque dices parte del vituperio, del crecimiento, del sacrificio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada. ¿Dónde tenía puesta la mirada? Dile al que esté a su lado, cuando seas un verdadero líder, vas a tener la mirada en Cristo, vas a tener la mirada en el autor y consumador de la vida. ¿Está conmigo? Bueno, hermano, hoy sufrimos, el cuerpo de Cristo sufre. Quiere ser mejor que el otro. Mire, hermano, le voy a decir algo. Si usted predica bonito, no se va a encontrar uno que predique igual de bonito que usted. Cada quien tiene lo suyo. ¿Está conmigo? Pero la importancia, hermano, es que Dios comenzó desde el principio a delegar. Desde el principio enseñó el verdadero liderazgo, hermano. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera crecer, para que el pueblo pudiera, hermano, avanzar en el reino de Dios. Y es una vergüenza que a nivel, hermano, del cuerpo de Cristo en todas las iglesias es más la gente que se va por la gente que está dentro, hermano, que la gente que sale a evangelizar. Mire, usted tiene el poder para hacer que un alma se vaya de la iglesia, pero no tiene poder para que una venga. Los mundanos tienen poder para llevarte de paseo y sacarte el día de servicio de la iglesia, pero tú no has tenido el poder de traerlos un día a la casa del Señor. La Biblia habla de un yugo desigual. ¿Cómo te ves casado con un mundano o una mundana? Ay, yo no voy a esa iglesia porque no me gusta esto, no me gusta. Sentimentalista. Dios le está poniendo el ojo y el dedo en la llaga y lo quiere corregir. ¿Por qué no quiere venir a la iglesia? Porque siente que aquí lo va a desnudar Dios. Pero ahí vamos siguiendo los pasos del mundano. Hermano, ¿por qué no vino? Ay, que me fui de paseo y luego me fui de visita y luego me fui a una feria y luego me fue como en feria y ahí vengo, pastor. ¿Está conmigo? ¿Le sigo o le paro? Verso 27, ¿qué dice? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Dígale al que esté a su lado, ¿cuándo vas a tener fe para soltar el mundo que te rodea? ¿Cuándo vas a tener esa fe de abandonar el mundo, hermano, que te rodea? ¿Por qué la gente deja de congregar? Mire, hermano, dice, uy, pastor, usted está igual que pastor a veces.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, nosotros tenemos la capacidad de darle todo al patrón y venir a presentar una vida muy raquítica dentro del hogar y en la iglesia. Allá que delante del patrón hasta los dedos te andas queriendo mochar, y en la casa y en la iglesia quieres ser el número uno en el trabajo y llegas a la casa y te tiras a dormir diciendo que vienes cansado, cansada, no vienes a la iglesia por la misma situación. ¿Qué vienes a presentarle a Dios? ¿Una vida raquítica? Es bueno tener un trabajo, pero tienes que entender que al patrón nomás ya no le sirves. De una patada. No estoy diciendo que descuides tu trabajo, no. Pero tienes que balancear. ¿Por qué no se congrega el jueves? Mira el que está a tu lado y dile: chuletón, ¿por qué no te congregas el jueves? ¿Estás cansado, cansada, quemado, que no tienes nada para darle a Dios? Te dije que no viniéramos hoy porque el pastor no le iba a decir. No soy yo, es Dios, hermano. Es Dios que te quiere ver en otro nivel. ¿Está conmigo? Yo luché mucho con esta palabra. Y pregúntele a mi esposa. Todavía anoche le dije: no sé cómo voy a predicar esto. Y su contestación dijo: yo necesito ver los versículos para ver qué es lo que Dios. Le digo: pues yo ya lo traigo aquí, que me da vueltas, me da vueltas, me da vueltas. Diga que esté a su lado. Cuando Dios te llama, desde antes de la fundación del mundo, no hay opción. Pudiera irme al capítulo 44, al final del 44 de Isaías, comenzando el capítulo 45 y yéndome al capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 de Daniel, donde profetizan un hombre 40 años antes llamado Ciro, hermano. Se dio una profecía 40 años antes y 40 años después aparece Ciro, y de repente le comienzan a decir: tú eres ese hombre que Dios escogió para sacar los utensilios del templo, para regresar el pueblo del cautiverio a la libertad. Y lo curioso de todo que dice el Señor en el capítulo 45 de Isaías, dice: este es Ciro mi pastor y hará todo lo que yo quiero. ¿Está conmigo? El verdadero liderazgo, hermano, es aquel que sabe y aprende, hermano, a tener, como dice la escritura allí, mire, más, ¿qué dice? Más que una iglesia, ¿qué? Somos una familia, hermanos. Sabemos disfrutar el talón, el don de cada persona. Cuando usted aprenda a disfrutar el don de su hermano, de su hermana, va a ver a dónde lo va a llevar Dios a usted también. Porque Dios no hace diferencia entre las personas. Si una persona es bendecida y te gozas con la bendición del hermano o de la hermana, Dios también te va a bendecir a ti. Dile a ese mugroso diablo de envidia, de rencor, de discordia, que salga de tu vida y te permita gozarse cuando alguien está en victoria. ¿Está conmigo? Pero ahí nos la vivimos celando, hermano, porque ella sí, yo no, porque él trae un carro nuevo y yo no, porque ella compró casa, yo no. No, tú también puedes, pero el celo nos está consumiendo a perder la bendición. ¿De qué nos sirve hacernos la bocota? Ay, tenemos tanto y tanto, pero no invierten en el reino de Dios. Ni tiempo, ni finanzas, ni servicio. Déjate, doy una palabra profética. Cuando te mueras, no te vas a llevar nada. Nada. Disfruta lo que tienes, iglesia. Porque cuando te vayas, lo único que vas a dejar es una discordia entre todos tus hijos. Yo quiero ese cuarto, yo quiero esa casa, yo quiero ese terreno, yo quiero lo del banco, yo quiero la propiedad. Disfruta lo que tienes.
Uy, qué serios están. Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo profetizo en el nombre de Jesús, que pase lo que pase y venga lo que venga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora di conmigo: porque mis hijos y mi esposo o mi esposa no van a tener opción. Imagínense, ¿cuántos años cree que duró Moisés en Egipto? Ayúdeme. 40. ¿Cuántos años duró pastoreando las ovejas de su suegro? En inglés, ¿cómo se dice Jetro? Eso. O sea, ¿cuántos años? 40. ¿Y cuántos años estuvo en Egipto? 40. ¿Cuántos años tenía Moisés? Tenía 80, hermanos. 80 años del primero de Éxodo al 3 de Éxodo. Diga conmigo: 80 años. Ahora diga conmigo: y antes de partir con el Señor, se quedó sin opciones. Ahora, note esto: Dios es muy especial cuando nos jala la rienda. Bueno, el Nuevo Testamento dice que Él va y trae la pierna quebrada. ¿Ah? A veces va a tener que quebrar la pierna para poder el Señor agarrarlo y levantarlo y venir y decir: el Señor me ayudó. ¿Verdad? Pero mire, vaya conmigo al capítulo 3 del libro del Éxodo. Después de 80 años al que llamó. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, ¿qué estaba haciendo Moisés? Capítulo 3 del libro de Éxodo, ¿qué dice? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2, mire, ¿qué pasó en el verso 2? ¿Qué dice el verso 2? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Diga conmigo: Dios le metió la curiosidad. ¿Por qué no se consume la zarza si la zarza al prenderse se quema al instante? ¿Está conmigo? Siempre Dios te va a llamar en la curiosidad para enseñarte lo sobrenatural. Imagínese, ¿usted cree que Moisés no estaba feliz de cuidar, de llegar sin nada, de repente a tener esposa, a tener propiedad, a tener hijos, cuidando el a gusto las ovejas de su suegro? No le hacía falta nada. Pero él tenía un llamado sin opción. ¿Está conmigo? Él no tenía opciones ya. Dios le permitió hacer lo que él quiso, pero diga conmigo: cuando llegue el día de Jehová, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará, hermano. Cuando le llegue el día de Jehová, nuestros hijos, ellos van a tener que rendir sus rodillas, y antes de partir vamos a tener la bendición de oír y decir: y estoy sirviendo al Señor, el Señor me habló, me llamó y me dijo que volviera. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto no lo va a hallar en otro lado más que en voz de júbilo, hermano. En el corazón de voz de júbilo. ¿Está conmigo? Verso 3, ¿qué dice? Entonces Moisés dijo: yo iré ahora y veré esta gran visión por causa de la zarza que no se quema. Verso 4. ¿Quién lo vio? Dijo: híjole, la curiosidad no lo dejó en paz. Imagínense el gozo del corazón de Dios. Ahí viene
el que yo predestiné. Aleluya. Ahí viene el que escogí desde el vientre de su madre. Aleluya. Ahí viene el que escogí desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y dice que cuando llegó Moisés, le dijo: Moisés, Moisés, quita tus zapatos de príncipe egipcio, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Aleluya. O sea, aquel inmundo iba a entrar en al que llamó, justificó y santificó, según Romanos, ¿sí o no? Ay, siento la gloria de Dios. Al quitar su calzado, lo iba Dios a santificar en la tierra santa. Uy. Le estoy hablando de corazón a corazón, iglesia del llamado. ¿Cómo se dice en inglés? Le estoy hablando de corazón a corazón. Ándale, María, no que hablas puro inglés y no me sabes decir. José sí sabe, pero tú, María, a ver, José, María. Ahí está. Tú eres la que más me vieras de apoyar. Amén. Oye, hermano, cuando yo he predicado esta palabra, capítulo 3, infinidad de veces, pero he entendido que el Eclesiastés 3 es una palabra profética. Todo tiene su tiempo. Y en el tiempo de Dios, cuando yo vi esta palabra, mi corazón empezó a llorar. Dije: Señor, yo veo a mis hijos que vienen ya. ¿Está conmigo? Y yo dije: Señor, ese es un tiempo profético. Y yo sigo declarando que yo y mi casa serviremos al Señor. Uy, el diablo, ay, ¿cómo lo va a llamar Dios? Pues mató un egipcio. ¿Cómo lo va a llamar Dios? Si fue huyendo, fue ahí, hizo todo lo que no le agradaba a Dios. Y míralo allá donde se fue a esconder. Sí, diga conmigo, sí. Pero al que Dios llamó, santificó y por su gracia lo justificó. Pero que viene el diablo: ay, ese es un matón, ay, ese es un ratero, ay, ese es un mafioso, ay, ese es un drogadicto. Dice el Señor: sí, eso era. Pero es mi voluntad y en mi gracia llamarlo, santificarlo y prepararlo. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y verso que sigue, mire. Verso 4 otra vez, repítalo. Verso 4 y 5. Viendo Jehová que iba, lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Verso 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Dile al que esté a tu lado: para pisar tierra santa, quita tus zapatitos que te levantan el ego. Quita tus zapatitos de príncipe egipcio, porque te voy. Mira, hermano, cuando Dios te santifica y te justifica, verso que sigue, mira lo que dice el verso 6. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre. Diga conmigo: Dios se le presenta. O sea, se le revela, en otras palabras: yo soy el Dios de tu padre. Verso que sigue: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Está conmigo? Y los versos que siguen dicen
que cuando Dios se le presentó y Dios lo santificó y lo justificó, Dios le dijo: te he escogido para que seas un libertador. He escuchado la oración de mi pueblo. ¿Está conmigo? He escuchado la oración de mi pueblo, pero a ti te escogí desde antes de que tus padres se casaran. Yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre. Te di el libre albedrío de ir a hacer lo que querías, pero ya se te acabó el tiempo. Ya no tienes opciones. Tu única opción es hacer mi voluntad. Diga conmigo: un llamado sin opciones. Pasaron 80 años. Padres, no nos desanimemos. No te desanimes, pero si tú le aflojas, más largo se va a hacer el proceso. Mire cuántos jóvenes se han casado de la iglesia con mundanos y se han ido de la iglesia. De esta iglesia ya como 5 casos tenemos así. Se les advierte: no yugo desigual, no yugo desigual. Ay, pero es que yo veo bonito al mundano. Mira, pero tiene pelos de escobeta, yo le compro moco de chango. Y el mundano tuvo más poder para llevárselo de la iglesia que el cristiano hacerlo que se someta a Dios. Pero dígale que esté a su lado: la buena nueva de Dios. Porque el evangelio son buenas nuevas, ¿verdad? Son noticias buenas. Imagínate que yo ande predicando aquí en Pomona, en algún otro lugar o en una nación, y de repente suene el teléfono y digan: pastor, tu hijo y tu hija han vuelto a Cristo. Yo voy a decir: gloria a Dios, porque se les acabaron las opciones. Moisés estaba bien preparado, ¿sí o no? Pero se le acabaron las opciones. Por eso dice Romanos: al que Dios llamó, justificó, santificó y preparó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quisiera extenderme un poquito en la vida de Ciro, pero quiero terminar en los próximos minutos. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 20. Jeremías, capítulo 20. Si me pones instrumental esa que dice que ruge el león, hijo, porque esta mañana va a rugir al llamado a cada uno de ustedes. Diga conmigo: llamado sin opción. Llamado sin opción. Jeremías 27, mira ahí, hermanos. El llamado sin opción de Moisés tuvo que ver con el fuego. Y mire lo que dice aquí en el verso 7. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque palabra de Jehová me ha sido, dígale al que esté a su lado: la palabra de Dios. Va a haber muchas ocasiones que te va a hacer de afrenta la palabra. Diga conmigo: pero un verdadero líder
tiene que saber que así es Dios. Mire lo que dice el verso 9. Y dije, no me acordaré más de ti ni hablaré más de ti. Ayúdeme, ¿qué dice? Dile al que está a tu lado, el que tiene llamado, y aunque ande fuera de los caminos de Dios, no tiene opción. Y todo tiene un tiempo. Y lloro a Dios para que se cumpla ese tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Mire, Jeremías, hermano, Jeremías, a causa de lo que él estaba viviendo, lo golpeaban, lo bofeteaban, lo metían en una cárcel, le pusieron un cepo ahí, hermano, para estar preso. La Biblia dice que lo aventaron a una cisterna, lo escupían, toda la gente se burlaba de él. Dice que lo ponían en el patio del palacio para que todos se burlaran del profeta, olvidando que dice el libro de los Hechos que somos un espectáculo para el mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ayúdeme, ¿sí o no? Somos un espectáculo para el mundo, pero delante de Dios estamos viviendo bajo un poder y una autoridad. Y esa gente miraba el espectáculo de lo que estaba pasando con Jeremías. Y Jeremías decía, predico, profetizo, hablo, y la gente me critica, la gente me apuñala, la gente se burla de mí, la gente me vitupera, la gente menosprecia. Ya no voy a predicar de tu palabra, ya no voy a hacer tu voluntad, ya no me voy a congregar en voz de júbilo, ya no voy a hacer nada. Pero dice Jeremías, no obstante me sedujiste, vino un fuego, traté de apagarlo, vino un fuego y traté de detenerlo, vino un fuego y traté de olvidarme, pero fue más fuerte que yo. El llamado de Dios es más fuerte que tú. Va a haber gente que no te va a entender. Va a haber gente que no va a comprender lo que te estoy hablando en esta mañana. Pero cuando tienes un llamado de Dios, es más fuerte que tu esposo, que tu esposa, que tu familia, que tus amigos, que tu trabajo, que todo lo que haces en lo secular. El llamado de Dios es más fuerte. Dígale al que esté a su lado, llamado sin opción. No te van a quedar opciones. No te van a quedar opciones. No les van a quedar opciones. Van a tratar de contener el llamado. Van a tratar de apagar el fuego para que no los vean. Van a tratar de olvidarse de Dios. Pero dice Dios, yo soy más fuerte que tú. Y dice Jeremías, yo dije no voy a predicar más, pero fue más fuerte tu palabra. ¿Dónde dice eso, pastor? Para que lo entienda y con eso termino, vaya al capítulo 1. Hoy siento la gloria de Dios aquí en este lugar, hermano, hermana. Delante de Dios te digo, yo no sabía cómo predicar esto. Y los próximos 6 jueves que vienen en camino, voy a discipular, voy a reestructurar, voy a hacer cambios de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted como líder, como siervo, sierva de Dios, no quiere rendirse obedeciendo a lo que Dios está hablando, lamentablemente lo voy a sentar, hermano. ¿Está conmigo? Jeremías capítulo 1, verso 4. Quise empezar con el final para que usted vea el principio del llamado. Verso 4 ¿lo tiene? Jeremías capítulo 1, verso 4, ¿qué dice?
Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Romanos 8, Romanos 8, antes de que te formase, aleluya, antes de que te formase, dice el Señor, ya te había escogido. Antes de ser formados ya Dios los había escogido, hermano. Y mira, sigue leyendo ahí, verso 2, verso 4, verso 5, perdón. Ayúdame en el verso 5. Antes de te formase en el vientre, te conocí. Antes, antes de que Dios te formara en el vientre de tu madre, ya Dios te había apartado, ya Dios te había santificado. Antes de tu bisabuela, ya Dios. Dice el Señor, antes desde la primera generación, ya Dios había escogido lo que tú ibas a hacer en el llamado. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios te había escogido para algo. ¿Y qué le dijo Dios? Desde que estabas en el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué y ayúdeme. Entonces, ¿usted cree que yo es casualidad que sea pastor? Yo recuerdo que cuando era niño Dios me llamó y tenía una pasión por servir en la iglesia, por tocar el campanario, por estar en las vigilias. Yo no entendía eso, pero hoy puedo decir, mi llamado estaba desde el vientre de mi madre, mi pastorado estaba desde el vientre de mi madre. Qué casualidad que de niño nos íbamos a morir, pero aquí Dios nos tiene. Yo me iba a morir de 6 años, de 5 años, de 4 años, no sé. Lo único que vagamente recuerdo que yo quería ir al cerro con mi padre, mi abuelo. Yo estaba chiquillo. Lo único que me acuerdo que mi cuerpo venía suelto arriba de un caballo. Me llevaron a un doctor y me decía el doctor, ¿reconoces a quién está ahí? Yo le decía, no sé quién son. Ya me daban por muerto, pero sabe, el diablo, no hay diablo, no hay demonio que pueda pagar y detener el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Tenemos el llamado desde el vientre. Y Jeremías era un muchacho. Y yo creo que tenía una novia por ahí. Dijo, con la novia te me vas a distraer, Jeremías, no te vas a casar. Pero yo quiero formar una familia, sí, pero no puedes, Jeremías, porque vas a estar demasiado distraído. ¿Cómo, Señor? Porque hay llamado de Dios más grande que lo que no somos nosotros, hermano. Y muchas veces nuestra familia no lo va a entender. Tus hermanos, tus padres, a veces tu propio cónyuge no va a entender lo que Dios te llamó a hacer. ¿Está conmigo? Dice, desde que el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué y te puse por profeta
a las naciones. ¿Desde dónde tenía el título? El llamado de Dios. ¿Ah? ¿Es casualidad que Dios te haya llamado a tu edad? No, sino que Dios ya no te dejó más opciones. No es casualidad que Dios te trajo en un movimiento de fe. ¿Está conmigo? No es casualidad que usted haya llegado en un tiempo, hermano, en el cual no era muy agradable para su vida. Pero si Dios te trajo aquí, si Dios te trajo a esta cuna, no dejes que el diablo te saque de ella. Es mejor estar en la cuna del pesebre que en la cuna del diablo. Porque el diablo nos puede ofrecer, hermano. Mira, te tengo una iglesia más grande, más bonita. Ahí nadie te va a maltratar, ahí nadie te va a criticar, ahí nadie te va a señalar. Ahí el pastor no te va a decir que vengas a orar, ahí el pastor no va a decir que vengas al estudio bíblico, ahí el pastor no te va a decir nada. Pero ¿a dónde va a ir tu alma y tu llamado? ¿Le sigo o le paro? Verso 6, ayúdeme. Ahí va el A del ser humano. Diga conmigo, el A del ser humano. Ay, pastor, ¿usted qué piensa? Que no tengo familia. Ay, pastor, que estaba cansado. Ay, pastor, que no me sentía bien. Oiga, se ha preguntado un día cómo se siente su pastor y su pastora, pero aquí lo están esperando cada día de servicio para entregarle todo lo que Dios nos ha dado. Y luego el día que se aparece, pastor, yo también estoy luchado porque usted no se congrega. Quiero cerrar la iglesia, hermano. ¿Cómo, pastor? Sí, hermano, ¿de qué sirve prepararme si usted no viene? ¿Usted cree que yo no estoy cansado? ¿Es que no vengo agobiado del tráfico? A veces vengo sin comer y usted son las 10, 11 de la noche y no se quiere ir. Ay, pastor. Ay, hermano. ¿Está conmigo? Dile al que esté a su lado, tienes que estar consciente que la gente trabaja. Mira, hay gente que anda de casera y anda en las casas no sabiendo que en la casa se madruga. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? A andar desvelando gente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Le sigo o le paro? Ya estoy terminando, ya estoy aterrizando. Verso 6, ayúdeme. A ver, dígalo más fuerte. 1, 2, 3. A ver, otra vez. A ver, párenme. Míreme. Quiero que lo diga usted. A la cuenta de 3, fuerte. 1, 2, 3. Y yo dije, niño es grande, adulto de 40, 50 años, niño de 10, 20, 30, 40, 50 años, espiritual. Decía mi abuela, pero ya eres un viejo, una vieja sesentona. Que debemos de entender, hermano, hermana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Verso 7, ayúdeme. Y me dijo Jehová, no digas que soy niño, porque todo. Dile al que esté a tu lado más fuerte. Cuando tienes un llamado de Dios, no hay opción. Vas a tener que ir. Ay, Señor, yo dije, soy un niño inexperto. Y dijo el Señor, shh, cállate, no digas que eres un niño, porque todo lo que yo te diga, tú vas a tener que ir. Dígale que esté a su lado, es que no hay opción. Mire,
le pudiera hablar de aquel hombre que, ¿cómo se llamaba aquel que se tragó la ballena? Ah, sí sabe. ¿Qué dijo Jonás? Yo no voy a ir a predicarle esto a esa Nínive que se portó mal conmigo y con mi familia. Yo no les voy a ir a llevar el mensaje. Dile al que esté a su lado, no hay opción. Cuando Dios te manda, tienes que ir. No hay opción. ¿Qué dijo? Yo no voy a Nínive, mejor me voy a otro lugar a estudiar. ¿Y cómo le estaba yendo allá donde a donde iba a estudiar él? Dice que la barca se tambaleaba, más Jonás. ¿Y cómo se hacía la barca? ¿Y qué dijeron los de la barca? Quitémosle peso. Y pensaron que por quitarle el peso y la comida, más el que iba allá, diga conmigo, más el que iba llamado, haciéndose el sordo. Y cuando la barca entendió que todo lo que estaba pasando a su alrededor, dígale al que esté a su lado, hay acontecimientos que suceden alrededor de nuestra vida a causa de alguien que tiene el llamado pero se anda haciendo el sordo. ¿Por qué la barca iba así? Por alguien que tenía un llamado pero se iba haciendo el sordo. ¿Sí o no? Ayúdeme, ayúdeme. ¿No se iba haciendo el sordo Jonás? Pero Dios le trajo el discernimiento al del barco. Dijo, no, 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 esto no es natural. Miró que todos estaban trabajando. Diga conmigo, todos estaban trabajando. Menos uno. ¡Ay! Ya sé por qué se está hundiendo el barco. Y lo tuvo que confesar Jonás. ¿Ve cómo no hay opción? ¿Por qué? Porque Dios te escogió desde el vientre. Dios te santificó desde el vientre. Dios le puso el título a tu llamado desde el vientre. Uy. Y cuando los del barco aventaron a Jonás, diga conmigo, Jonás era bien orgulloso. Ahora diga conmigo, como yo. Jonás tuvo que morir. Pero aún después de muerto, su alma le habló a Dios y Dios lo revivió y le dio una segunda oportunidad. ¿Y dónde cree que lo aventó el pez? En Nínive. Lo que yo quiero que tú entiendas, escucha, lo que yo quiero que tú entiendas, que todo lo que vives tú y todo lo que vivo yo es un propósito de Dios. Mire, ¿puedo decir algo de ti, José? ¿Me dan permiso? Fírmenle. El miércoles pasado pusimos a José a dar el tema, ¿cómo formaron Elías? La hermana Edith estaba hablando del libro del estudio de Ruth. Los dos iban a dar el estudio el mismo día. Nadie se puso de acuerdo, Dios lo predestinó así. El diablo, mire. ¿Quién llamó a tu mamá el miércoles? Mamá, hay alguien en la casa. Y todos se desaparecieron de la iglesia y se fueron allá. Pastor, ¿cómo se? La pastora mirar a Edith cómo andaba, dijo, esta va a chocar, la voy a llevar. Pero yo dije, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Luego José se tiró un tremendo mensaje allá adentro, hermano. Yo creo lo que nunca había leído en su vida, leyó ese día. Y le dije, José,
Fue una lucha espiritual. Y me dijo, yo no lo había pensado así. ¿Por qué? Porque dos corazones se estaban alineando a la voluntad de Dios. Pero los que se quieren quedar en casa, porque te aseguro que fue el día que te insistió más papá y mamá para que vinieran. ¿Está conmigo? Cuando tienes un llamado no hay opción. A veces Dios te mira tan fuerte, ay, le voy a quitar las fuerzas, voy a permitir que caiga en una enfermedad, voy a permitir que quede sin dinero. ¿Para qué? Para aprendernos a rendirnos a Dios. Porque tienes demasiado el yo. Si yo no voy a la compañía no funciona. Si yo no corto el zacate no funciona. Si no yo soy el yardero no funciona. Si no soy yo el que hago el quehacer no funciona. No. Dice el Señor, ese no es el verdadero liderazgo. ¿Cómo es que yo he leído un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes y lo leí 2 o 3 veces y hasta ahora me está funcionando ese libro? Dijo el Señor, yo llamé a 12 para que estuvieran conmigo. ¿Está conmigo? Pero si usted no está conmigo, ¿cómo lo vamos a poder enviar o poner a trabajar? Quiere servir pero no quiere orar. Quiere servir, pero le cuesta ponerse el uniforme. ¿Cuándo ha visto un policía sirviendo en pijamas? ¿Ah? Uy, qué serios están. Y mire, yo veo los de la alabanza, llegan con su sudadera, su playera normal, su pan, sus crocs. Y yo digo, ¿a quién están representando? A la comodidad. ¿Sí o no? Porque un sacerdote antes de entrar al templo tenía que bañarse, cambiarse, alistarse, plancharse, ponerse su atuendo, todo, hermano, para servir y entrar al templo. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Todo lo que tú toleres en tu vida y en el altar, eso es lo que va a tolerar la iglesia. Ah, dije, Señor, entonces no más. No más. Y en la carne dije, Señor, se van a bajar todos del altar. Dijo, tu adoración no depende de ellos, ni la adoración de la iglesia depende de ellos. La verdadera adoración depende de cada corazón. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale, te estás quedando sin opciones. Se ha preguntado y se ha tomado el tiempo de preguntarle a Dios, ¿por qué José Sosa va con el pastor a Michoacán? Dios lo está preparando para ser un tremendo evangelista. ¿Está conmigo? Porque su título ya está desde el vientre. No es el título que yo le dé, es el que ya Dios le dio desde el vientre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todo lo que él vive le ayuda para bien. Pregúntele todo lo que le ha pasado en estos últimos 2 años. Ah, pero como somos en el mundo, somos adultos, pero en el mundo espiritual, mire, en el mundo espiritual, aunque tenemos dones, tenemos el Espíritu Santo, nos trata, parecemos niños, hermanos, que nos viene una lucha. Imagínense si lo colgaran en una jaula allá afuera. Uy, el pastor no ama las almas, la iglesia no ama las almas. Bueno, pero es propósito de Dios. ¿Por qué? Porque le requiere madurez, hermano, hermana. Verso 9, verso 8, ¿qué dice el verso 8? Bueno, desde el 7, 7, 8 y 9, ayúdeme. 1, 2, 3, ¿qué dice? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envié, irás tú y dirás todo. Dígale al que esté a su lado, no hay opciones. Verso que sigue.
Verso 9, ¿qué dice? Y extendió su mano y tocó su boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras. Dígale al que esté a su lado, no es el hombre, es el Dios que nos pone sus palabras en nuestra boca. Si yo fuera, usted no hubiera sentido la presencia de Dios mientras predico, pero usted sabe que es Dios. Usted sabe que es el Señor. Dios dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra es como una espada, corta, penetra, parte, discierne. Todo hace la palabra de Dios. Y si Dios está metiendo la espada es porque te está diciendo, se te están acabando las opciones. Acabo de hablar con un hombre que tiene una compañía de asfalto. Se le acabaron las opciones y se le acabó la compañía. Curioso, se le acabaron las opciones, se le acabó la compañía, pero Dios no le quitó ninguno de sus máquinas, ninguna de sus camionetas. Solamente le quitó todos los trabajos. ¿Para qué? Que en las opciones que se le terminaron, el hombre vino y se rindió a Cristo. Y lo están preparando para ser un predicador. ¿Por qué? Porque él tiene un llamado, hermano. Él viene de familia pastoral. ¿Está conmigo? El hombre tiene 55 años y a sus 55 años Dios lo dejó sin opciones. ¿Está conmigo? Porque el llamado, nuevamente le vuelvo a decir, el llamado no lo da el hombre, lo da Dios. ¿Está conmigo? Se está gozando. Verso 10 y 11. Verso 12, ¿qué dice? O sea, en otras palabras, diga conmigo, cuando se me acaben las opciones, diga conmigo, cuando se me acaben las opciones, va a venir la palabra de Jehová. Diga conmigo, número 2, cuando ya no tengo opciones, en la palabra que Dios me dé, me va a dar la visión. Y cuando Dios me dé la visión, es la palabra que Dios le va a poner aceleramiento. ¿Está conmigo? Es la palabra por obra. Lo que tú viste es lo que yo acelero. Lo que usted ve y lo que usted oye en cada mensaje en el Espíritu es lo que Dios va a acelerar. ¿Sabe por qué? Porque usted lo oyó, lo vio, lo discernió en el Señor. ¿Está conmigo? Y dijo el Señor, qué bueno, vaya conmigo al término, póngase sobre sus pies. Todas las luchas que tú vives en el ministerio son propósito de Dios. Si tú estás sirviendo a Dios y eres criticado, señalado, vituperado, dale la gloria a Dios. No salgas corriendo, dale la gloria a Dios, porque eso es parte de tu crecimiento. O le leo Jeremías otra vez, palabra por palabra. Le enseño la cisterna, le enseño la jaula, le enseño el látigo, le enseño la escupida, la criticada. Imagínese. Mire a qué punto llegó Jeremías. No voy a predicar más tu palabra. Di conmigo, no voy a predicar más tu palabra. No voy a predicar Más más tu fuerte. palabra. No voy a predicar más Más tu palabra. fuerte. No voy a predicar más tu palabra. No va a predicar, pero hay un fuego. Y ella dice, trata de apagar el fuego, trata de apagar el fuego, trata de apagar el fuego.
Ella no quería, y más fuerte, hija, más fuerte, más fuerte. Ella no quería predicar su palabra, ella no quería servir. Pero hubo algo que la sedujo. Hubo algo que la... Uy, siento la presencia de Dios. Diga conmigo, hay algo que la sedujo. Hay algo que la convenció. Y cuando sintió el fuego, le empezó a brotar la palabra que fluye del interior. Traté de contenerlo, dijo Jeremías, traté de apagarlo. Pero dijo Jeremías, fuiste más fuerte que yo. Y el Señor le dijo, Jeremías, es que no tienes opciones. Yo te he llamado para algo más grande que estar trabajando y pegando tabique, Roberto, me dijo el Señor. Señor, pero el pueblo no me apoya, en vez de ayudarme me critica, me dijo el Señor. Tú sigue caminando porque lo que yo te estoy poniendo en tus manos viene de mí y no de la congregación. Hubo un tiempo que quise soltar el ministerio. Estuve orando a Dios para que dejara el ministerio a alguien. Y gloria a Dios que no se lo dejamos porque ellos se fueron del Señor. Y vino el Señor, hermano. Esa palabra se me reveló, fue más fuerte que yo. Si no, ahorita fueran 9 años que yo hubiera abandonado la iglesia. Fue más fuerte que yo, ha sido más fuerte que yo. Yo veo a este muchacho corriendo para allá, corriendo para acá, tomando con sus primas en los bailes con sus primas. Pero ¿por qué Dios lo trajo a la iglesia? Le llama a los hermanos, ya estoy en la iglesia, van a ir a la iglesia, vamos a ir al banco de comida, yo quiero ir al banco de comida. No lo llevamos por el espacio, pero vamos a tener que hacer espacio para llevarlo. El viernes me dijo, pastor, si usted no me lleva al banco de comida, me voy a comprar un ven y me voy a ir atrás de usted. Entendí algo. Él no puede detener el llamado que Dios le hizo. ¿Está conmigo? ¿Sabe lo curioso? Que usted no viene el jueves, no viene a ayudar al banco de comida. ¿Sabe por qué? Porque sus quehaceres son más fuertes que su llamado. Pero cuando usted entienda que el título que usted tiene de parte de Dios fue dado primeramente en el cielo, hermano, hermana. No espere que yo le llame líder, que yo le llame pastor o evangelista o maestro. No espere que yo le diga eso. Su título ya está en el cielo, hermano. Pero usted tiene que entender que lo que usted vive ayuda para bien. Si usted se ha portado mal delante de los ojos de Dios, no se preocupe, ya Dios lo santificó desde antes. Levante su mano hacia el cielo. Aquí voy a parar porque el Espíritu Santo me dice que aquí pare. Pero todavía hay 6 mensajes por cuales predicar y puedo seguir predicando.